Hola, bienvenidos a este video tutorial donde vamos a aprender cómo configurar el módulo de nómina electrónica, de nómina en el software, y luego recordemos que debemos llamar a la línea de facturación, hablar con Shirley para que ella nos habilite ante la DIAN para reportar la nómina electrónica. Entonces es muy importante eso, parametrizar el software, y cuando ya esté seguro de que ya todo esté bien, que liquide una nómina y veo que sí me concuerdan los valores, llamo a facturación. Ahorita aquí abajo les va a aparecer en pantalla el número de facturación, llaman a Shirley y cuadran o le hacen la petición a ella de que los habilite en la DIAN para reportar la nómina electrónica. Otro consejo o pequeño consejo es, en la medida de lo posible, traten de hacer la parametrización acompañados del contador o contadora, ya que ellos conocen toda la normatividad y les pueden ayudar en la parametrización. Y lo otro es que también sigamos el paso a paso del video. Hay cosas que parecen obvias para ustedes, pero es mejor ir haciendo el paso a paso y cerciorarnos de cada cosa. Listo. Entremos entonces en materia. Vamos a parametrizar lo primero, que es el módulo administración, ajustes de empresa, y nos vamos aquí donde dice nómina. Damos clic donde dice nómina y el sistema me muestra un formulario el cual debo diligenciar. Primero me dice cuál es la fecha de constitución de la empresa. Entonces la fecha de constitución de tu empresa la puedes llenar ahí. Luego me dice con qué periodicidad liquida la nómina, quincenal o mensual. En ese orden de día la mayoría de las empresas son quincenales, vamos a ponerlo quincenal. Luego acá me pregunta tipo de egreso para causar las nóminas. Esto normalmente no viene parametrizado en el software, ustedes lo deben parametrizar. Y les voy a explicar cómo se parametriza eso, que es muy sencillo. Nos vamos al software en la parte de arriba, le damos duplicar y luego nos vamos a administración, mantenimiento de tablas, y aquí donde dice tipos de egresos hacemos clic. Aquí por defecto ya está creado salarios porque este EFI ya estaba parametrizado, pero a ustedes no les va a aparecer. Lo que ustedes hacen es que le dan crear y escriben aquí salarios o salario, el término que ustedes consideren que debe ir ahí, la palabra. Ya después de que lo creen, nos devolvemos nuevamente para el módulo y ya nos va a aparecer aquí para seleccionar. Entonces vamos a seleccionar salarios. Aplicamos a la ley 590 de 2000, tu contador tiene esa información, aquí es no. Aplicamos a la ley 1429 de 2010, no. Aplicamos a la ley 1607 de 2012, no. Estas normas las pueden consultar en Google, son muy fáciles, ya están resumidas, y si no, pues el contador de una te va a decir, o contadora te va a decir si ustedes aplican o no aplican a esas leyes. Luego más abajo me pregunta el sistema, operador de información, ¿cuál es tu operador para reportar? Aquí tenemos todos los que en este momento están en Colombia, ¿ya? Entonces tenemos a SOY, tenemos aportes en línea, Asopagos, Banco Agrario, Compensar, Comeva EPS, enlace operativo. Aquí tenemos otras opciones que podemos visualizar. Ustedes deben escoger el operador a través del cual reportan o pagan los parafiscales. Luego la administradora de riesgos, ¿ya? Nosotros como empresa EFI tenemos A Positiva, pero aquí están todas las que hay en Colombia para que ustedes seleccionen la que ustedes, con la cual actualmente trabajan. Luego lo del ICBF, solo hay una opción, por defecto se escoge ese, y lo del SENA, solo hay una opción, solo escogemos lo del SENA. Cuando ya tenemos diligenciado el formulario, le vamos a dar actualizar ajustes, el sistema me dice actualización exitosa. Y ya ahí cumplimos la primera parte de la parametrización. Ahora vamos a ver la segunda parte de la parametrización. Nos vamos entonces a administración, sucursales, y allí vamos a tener creadas las sucursales. La mayoría de las empresas solo tienen una sucursal, pero la idea es que una empresa que tenga sucursales Bogotá y Medellín debe diligenciar por cada sucursal esto que voy a explicar. En la sucursal, como la sucursal tiene o está contenida en la dirección de la empresa y la empresa puede estar en Bogotá y en Medellín, las cajas de compensación son diferentes en Bogotá, en Medellín, en Cali, por departamento es diferente la caja de compensación. Entonces, si tú solo tienes una sucursal, parametrizas, le das acá en opciones, modificar, y acá el sistema te pregunta que cuál es la caja de compensación
a la cual están afiliados tus empleados o como empresa. Digamos que acá en Antioquia, por ejemplo, existen dos, uno que se llama Confama y otro que es Confenalco, pero en Bogotá existen otras, como Compensar. En Cúcuta o en Norte de Santander hay otra, y así en cada departamento hay unas cajas de compensación, por eso se llena. Acá en la sucursal se debe seleccionar cuál es la caja de compensación a la cual ustedes están afiliados. Ya después de llenar acá la caja de compensación, le damos modificar sucursal y ahí tenemos el segundo paso de configuración. Y luego vamos al tercer paso de la configuración, donde nos vamos a administración, mantenimiento de tablas, y aquí debemos parametrizar dos cosas: los departamentos laborales y los cargos laborales. Primero, los departamentos laborales. En el tema de los departamentos laborales entendemos un departamento laboral como las áreas de la empresa. Aquí como ejemplo hay una que es el área administrativa, otra que es servicio al cliente, otra que es directiva, otra que es comercial y logística. ¿Cómo se crea un departamento? Le damos clic sobre el botón crear, escribimos un nombre y le damos crear departamento. Al hacerlo, el sistema me lo parametriza acá. Después de tener creados los departamentos, nos dirigimos entonces a los cargos laborales. Vamos a los cargos laborales. Aquí vamos a crear las funciones de los empleados de mi empresa, es decir, oficios varios, la señora que nos ayuda con el mantenimiento, logística, las personas que trabajan en bodega, asesores comercial, los que nos ayudan con la venta, administradores, el gerente general, recursos humanos, todo lo que tiene que ver con el área administrativa. Y al igual que los departamentos laborales, los cargos también se crean muy sencillo. El sistema me pregunta: ¿a qué departamento perteneces? A administración, a comerciales, directivos, logística, de servicio al cliente. Es administración. ¿Y qué cargo tiene? Es el subgerente. Bueno, entonces creamos el subgerente y ya le damos crear cargo. Al hacerlo, el sistema me lo enlista acá y me lo deja amarrado a un departamento comercial. Luego, revisemos. Tenemos la parametrización de nómina, ya está bien. Tenemos la sucursal configurada, está bien. Tenemos en mantenimiento de tablas los departamentos laborales, está bien. Y los cargos laborales, está bien. Con esto ya diligenciado, podemos proceder a crear a nuestros empleados en el módulo de terceros. Vamos hacia el módulo de terceros, desplegamos el menú y vamos a hacer clic sobre la palabra empleados. Luego de tenerlo ahí, vamos a hacer clic sobre el botón crear. Si previamente ya tenías creados unos empleados, debes modificarlo. Le das clic, modificar, el sistema te despliega el formulario con los datos, trata de llenar los datos que te hacen falta para que todo esté bien, y aquí hay un check donde me permite decirle al sistema si el empleado es de nómina o no. En ese orden de ideas vamos a verlo desde cero. Vamos a darle crear. El sistema me pregunta que si es cédula, que si es cédula de extranjería, que si tiene un permiso especial de permanencia. Vamos a decir que es cédula de ciudadanía, que la cédula es 10. Vamos a poner los nombres acá, Walter, y los apellidos, Upegui Ruiz. Vamos a poner el email de la persona. Es importante tener estos datos porque el sistema al finalizar la nómina le puede enviar la colilla de pago por correo electrónico al empleado. Entonces es bueno que tengamos el correo electrónico del empleado, y como sugerencia pídale el que pone en el celular, porque muchas veces la gente no se sabe el correo pero tienen uno creado para el celular. Pídale ese para que cuando le mande la nómina le llegue de una vez al celular. Ponemos el correo electrónico, página web no se llena. Luego la dirección donde vive el empleado, Entonces le vamos a pedir estos datos a ellos, o nosotros ya los tenemos previamente diligenciados en los formularios o en los contratos laborales. Estos dos campos no se llenan, los dejamos quietos, y después de tener esta información nos falta el celular. Y si el mismo celular es WhatsApp, también les aconsejo que lo llenen así.
Aquí donde dice teléfono fijo es poner el teléfono fijo de la casa de la persona y poner, por ejemplo, que es una referencia, que es el teléfono fijo y que ahí vive la tía Amparo, por ejemplo. Entonces, cuando alguien necesite comunicarse con el empleado, buscarlo o avisar de un accidente laboral, vamos a tener esta información ahí muy detallada y vamos a saber por quién preguntar. Luego me dice datos básicos del empleado, yo le pago en pesos colombianos, él es un vendedor de la empresa, lo selecciono, no es vendedor, lo dejo quieto, es cobrador, maneja cartera, lo dejo quieto, lo quito. ¿A qué sucursal pertenece? Recordemos que yo puedo tener muchos empleados en Bogotá y en Medellín. En EFI yo tengo 2 sucursales, una que es Medellín y otra que es Bogotá, entonces cada empleado va a quedar amarrado a una sucursal. A un centro de costos también puede ser. Y aquí me pregunta el sistema algo muy clave y es la fecha inicial de antigüedad. Esta fecha inicial de antigüedad es que pongamos hacia atrás desde qué día empezó el empleado a trabajar en la empresa. Entonces digamos que empezó en enero, yo constituí la empresa el 1 de enero, pero empecé a contratar desde el 15 de enero, entonces me volví a la antigüedad. Y una observación del empleado, aquí puedo diligenciar, por ejemplo, si el empleado sufre de alguna enfermedad, alguna discapacidad, puedo dejar eso aquí como advertencia en el sistema para tenerlo almacenado por si es necesario o si es importante. Bueno, yo puedo crear el empleado así y decir que es un vendedor para que me seleccione a la hora de hacer la factura, pues para que me seleccione ahí que es un vendedor. Pero con eso no estoy haciendo o no voy a lograr el objetivo, que es que el módulo de nómina me liquide. Para poder hacer entonces que esto sea efectivo para el módulo de nómina, yo debo seleccionar acá donde dice activar empleado en el módulo de nómina. Le doy clic y ya el sistema me despliega otros formularios que ahora sí son obligatorios y necesarios para poder liquidar la nómina. Entidad prestadora de salud. Están la mayoría, o yo por decir que todas las que lo prestan, hay un formulario. En ese caso, pues, en mi caso particular, yo tengo Sura. Administradora de riesgos laborales ARL, en este caso pues ya previamente lo traíamos desde allá, que es positiva, desde el formulario inicial que desarrollamos. La administradora de fondo de pensiones, en ese caso pues hay Colpensiones, Porvenir, Protección, todas las que existan en Colombia, en este caso, en mi caso particular, yo estoy con Protección. La administradora o fondo de cesantías, también estoy con Protección, aunque hay casos en donde son diferentes el fondo de pensiones con el fondo de cesantías. Hay excepciones, por eso se crearon diferentes. Cada empresa, si es la misma, pues la parametriza las dos igual en la misma, no hay ningún problema. Ahora, caja de compensación, Confama nos lo trae previamente porque lo diligenciamos arriba, pero aquí el sistema nos pregunta, ¿aplica la ley 1607 de 2012? Si aplica lo selecciono y si no aplica lo dejo quieto. Luego más abajo el sistema me dice, medio de pago de nómina, ¿cómo le pago yo al empleado? ¿En efectivo, le transfiero, le consigno? ¿Cómo le pago? En ese orden de ideas, consignación bancaria en el caso, por ejemplo, de nosotros. Ahora me dice, cuenta bancaria de origen para la nómina. Aquí estamos hablando de la cuenta bancaria de la empresa suya, no la del empleado, porque ya me ha pasado con unas personas que parametrizan la cuenta del empleado y no es la del empleado, es la cuenta de la empresa. Para poder que aquí me seleccione, yo previamente en la parametrización del software, como siempre lo hacemos en las implementaciones, les enseñamos a crear la cuenta bancaria, entonces aquí ya debería estar. En caso tal de que no esté, se van a administración, cuentas bancarias, crean la cuenta donde van a pagar la nómina y ya vienen acá y la seleccionan. Entonces digamos que es esta, luego me dice que cuál es el banco, entonces digamos que Bancolombia es el escenario de nosotros, Bancolombia. Tipo de cuenta, en el caso de algunas empresas es corriente, en otras es ahorro, en el caso de nosotros es ahorros, y el número de cuenta pues, de tu empresa, es como volverla a diligenciar nuevamente acá. Entonces digamos que es la 450, 258, 45, 66, listo. Viene ya la información del empleado. ¿Cuál es el departamento laboral a cual pertenece el empleado que estamos creando acá? Él es un comercial. ¿Qué cargo tiene? Es asesor comercial. Mire que el sistema me lo diligenció solo. ¿Cuál es el jefe inmediato de ese empleado? ¿Cuál es el jefe inmediato? Ese jefe es Felipe Carmona. ¿Sí?
Y aquí el sistema me pregunta cuál es la fecha inicial del cargo, o sea, cuándo empezó a trabajar ese empleado con nosotros. Cuando yo le dije, este es su puesto, siéntese acá, hoy empieza a trabajar. Dijimos ahorita que él empezó labores el 15 de enero. Entonces decimos que es el 15 de enero. Listo. Vamos hacia la derecha. Y aquí ya vamos a hablar del contrato laboral. ¿Qué tipo de contrato? Él es un empleado, él es un contratista, es un aprendiz del SENA, en etapa formativa, en etapa práctica, es un aprendiz universitario. Aquí están todos los tipos de contratos. Es un pensionado. Normalmente, la mayoría, empleados. Entonces, cogemos que es un empleado. Y el sistema me pregunta al lado, bueno, ¿y cuál es la duración del contrato? ¿Es un contrato a término fijo? ¿Es un contrato a término indefinido? ¿O es por obra o labor? Es muy importante esto si no conoces esta información, por eso te decía que es muy importante que lo hagas con el contador o con el administrador general de la empresa, porque ellos tienen más conocimiento de todos estos procesos de la empresa. Digamos entonces que es a término indefinido o que es a término fijo, mejor a término fijo, para explicar ahorita algo cuando estemos liquidando nómina. ¿Cuál es la fecha inicial del contrato? Entonces es enero 15. Fecha final del contrato, como dijimos que era a un año, entonces la fecha final del contrato es, digamos que es por año, entonces digamos que termina en diciembre, ¿ya? Se termina en diciembre y que termina el 31 de diciembre. Se le acaba el contrato el 31 de diciembre a todos y en enero se vuelven a recontratar. Fecha de conteo manual de vacaciones, lo que el sistema me está diciendo es devuélvase hacia atrás usted y dígame desde cuándo tengo que recontarle las vacaciones, ya, para poderlas liquidar. En ese orden de ideas, recordemos que, por ejemplo, él tuvo vacaciones hace 3 meses. Yo no le voy a decir que me empiece a contar las próximas vacaciones desde enero, porque hace 3 meses tuvo sus vacaciones. Tengo que contar es a partir de que entró de vacaciones, vuelvo a recontar. Entonces, en ese orden de ideas, este empleado no ha salido de vacaciones nunca, entonces lo mismo, enero 15, para que me liquide. Y el sistema me pregunta acá que si tiene vacaciones acumuladas a favor. Hay empleados donde se dan 1, 2, 1 año y no salen a vacaciones, sino que se quedan ahí guardaditas para después pedirla. Entonces aquí podemos parametrizar si tiene o no vacaciones acumuladas a favor. Luego acá me pregunta el formulario que si el nivel de riesgo laboral, ¿cuál nivel de riesgo tienes? La contadora te ayudó con esto o la persona que te afilió los empleados a los parafiscales. En este caso sería, bueno, ¿cuál clase 3? Digámoslo así. ¿Es un empleado de alto riesgo para pensión? ¿Sí o no? Entonces decimos que no. ¿Qué días descansa el empleado? La mayoría los domingos. Los otros días los dejamos vacíos. Y ahí, por último, ¿cuál es el salario? Tipo de salario base. Entonces, nosotros ¿cómo le pagamos a él? Mensual, ¿ya? Mensual medio tiempo o integral. Si usted es de los que paga la nómina normalita, los 15 y los 30 o decadal, los 10, los 20 y los 30, va a escoger tipo de salario base mensual, lo escoge y lo selecciona. Ya esos son mensual, medio tiempo o integral, son otros tipos de salarios, pero en el caso de ustedes, mensual. ¿Y cuál es el salario base? En ese orden de ideas, cuando hablamos de salario base, estamos hablando de cuál es la base para pagarle. Digamos que aquí nos ganamos 1.200.000 de salario básico. Pues no aquí en la empresa, sino en esta empresa tuya, en la tuya. Listo. ¿Y cuál es la fecha inicial del salario? En ese orden de ideas decimos que es en enero 15. Empieza a contar. Y además del 1.200.000 le damos el auxilio de transporte, ¿sí? Cumple con el auxilio de transporte, lo selecciono. Y el sistema por debajo ya tiene parametrizado el auxilio de transporte. Le doy entonces, al finalizar ya el registro de todo el formulario, le doy crear empleado. Me faltó llenar unos datos acá, me dice que me faltó la fecha de nacimiento, el género, el estado civil y vacaciones acumuladas. Entonces empecemos por acá. Si no tiene vacaciones acumuladas, le ponemos que 0. Y la fecha de nacimiento, que es obligatorio, bueno, vamos a parametrizar que esa persona nació marzo del 86. Que es femenino masculino y que el estado civil es soltero. Y ya teniendo entonces diligenciado esto, ahora sí,
quedó ya listo y parametrizado el empleado para proceder a generar la nómina electrónica. Hasta acá este primer video. Como es tanta información, vamos a hacer el video en dos partes. Esta primera parte que es de parametrización y ahorita vamos a explicar ya en funcionamiento la parte de nómina. Nos vemos en el siguiente video.